información que nos la dan no la sostienen con estados de cuenta bancarios. Tenemos que hacer un acto de fe y creer en lo que nos dicen. ¿A qué atribuye usted que no les muestren los estados financieros? Si les vamos a creer que tenemos 2.800 o casi a estas alturas estaremos pensando que ya son 3,000 millones de pesos, a mí me parece que es una cantidad de dinero tentadora. Estas 8 personas que usted menciona son 4 funcionarios y 4 personas del sindicato, ¿verdad? Así es. Y tristemente, dentro del sindicato tenemos a 3 compañeros que fueron electos en 2008, cuando se constituyó el fideicomiso, y de esa fecha hasta ahorita están al frente del comité técnico. Es decir, no hay un proceso democrático, tampoco tenemos una nómina pública donde nos indiquen cuánto le otorgaron a cada uno de los compañeros fideicomisarios en el 2025. No tenemos un padrón oficial y público de quiénes somos esos fideicomisarios, porque unos somos jubilados y pensionados y otros son compañeros en activo. Se dispersa el dinero y no sabemos si se lo entregaron ese dinero a todos los que estamos aportando al fideicomiso o también a otros compañeros que son jubilados y pensionados pero que no están aportando al fideicomiso, ni pertenecen al fideicomiso. Cooptado el asunto de los espacios sindicales, ¿sí? Cooptado por ciertos personajes que van a levantar la mano, no quieren escuchar argumentos, solamente quieren escuchar lo que diga, en este caso, el líder institucional. O sea, se comporta como un dictador. Sí, como un dictador. O sea, es muy parecido a la CTM. Más o menos. A esa vieja CTM que tanto cuestionamos. Sí, estamos en un sindicato charro blanco. ¿Qué tal si preservamos esos 3,000 millones y buscamos los mecanismos que permitan que estos compañeros vuelvan a recuperar su jubilación dinámica o que puedan tener salarios dignos los docentes de la universidad? Ese dinero a los jubilados y pensionados, a los fideicomisarios, nos queda claro que no nos lo van a regresar a nosotros. Ese es un dinero que se queda en el fideicomiso y que solamente se va a ocupar en una situación donde no haya viabilidad de sostener a la universidad. ¿Le ha decepcionado la rectora? Sí. ¿Usted votó por ella? No tenemos esa oportunidad de votar. Hola, buenas tardes. Yo soy Ariel Santiago Guerrero, jubilado de la Universidad Autónoma de Querétaro y docente durante aproximadamente 30 años en la Facultad de Psicología y ahora le nombran de Educación. Doctor, que parecía que ya había habido algo de claridad en cuanto al fideicomiso que se había conformado para solventar parte de la crisis que enfrentó la universidad. Pero nuevamente empiezan a surgir dudas sobre el manejo de los dineros. ¿Por qué? Sí, pareciera ser que había claridad porque se realizó una asamblea el 23 de marzo de este año, donde estuvo presente todo el comité técnico del fideicomiso, que está encabezada por la rectora de la UAC. Pero ¿por qué no podemos por qué hay opacidad? ¿Por qué digo que hay opacidad y discrecionalidad? ¿Y por qué digo que pareciera que las cosas se hubiesen clarificado? Porque la información que nos la dan no la sostienen con estados de cuenta bancarios que nos permita ver que efectivamente hay esa cantidad de dinero. Tenemos que eh, hacer un acto de fe y creer en lo que nos dicen, porque no tenemos esas cuentas bancarias. Por otro lado, carecemos de un reglamento operativo que diga en qué momento se debe de tomar ese recurso y bajo qué condiciones, ¿sí? Y esto genera que sean 8 personas de ese comité que decidan qué hacer con ese patrimonio cuando somos 1,200 fideicomisarios los que aportamos quincenalmente para que siga creciendo el patrimonio. ¿A qué atribuye usted que
que no les muestren los estados financieros? Híjole, eso tendría que caer en el tema de la sospecha, ¿no? Ujú. O sea, en realidad, como no dan una respuesta clara, lo único que puede uno realizar son sospechas de que no están haciendo bien las cosas. Ese es el punto. Si les vamos a creer que tenemos 2.800 o casi a estas alturas estaremos pensando que ya son 3.000 millones de pesos, a mí me parece que es una cantidad de dinero tentadora para seguirlo manejando con discrecionalidad. No, bueno, Ujú. pues 3.000 millones creo que a todo el mundo, Tentaría, ¿verdad? no, pues si no cabe el dinero en este cuarto. No, no cabe. Y en ese sentido, mientras esto lo tengan sometido a una discrecionalidad sin hacer público de qué manera invierten este recurso, bajo qué acciones invierten este recurso, cómo es que va creciendo este recurso, el por qué en un momento dado o cómo deberían de ser las reglas del juego que permitan que ese dinero se saque para lo que fue destinado, que es el pago de los salarios y prestaciones de los jubilados y pensionados que pertenecemos a este fideicomiso. Claro. Eh, Estas 8 personas que usted menciona son 4 funcionarios y 4 personas del sindicato, ¿va? Así es. Y tristemente, dentro del sindicato tenemos a 3 compañeros que fueron electos en 2008, cuando se constituyó el fideicomiso, y de esa fecha hasta ahorita están al frente del comité técnico. Es decir, no hay un proceso democrático que permita decidir cada cuándo, como no tenemos las reglas de operación, no podemos decidir cada cuándo se tienen que elegir nuevos integrantes de este comité técnico. Entonces, ahí tenemos a esos 3 compañeros y además tampoco tenemos una paridad de género que nuestros estatutos establece que debería de existir una paridad de género en la integración de este comité técnico. Y de los 8 integrantes, solamente una persona es del sexo femenino, que es en este caso la rectora. Sí tenemos estos funcionarios y el secretario general del sindicato como integrantes ex oficio. Es decir, ellos por cuestiones contractuales ahí deberían de estar. Quien le toque ejercer estas funciones de rector o rectora, de secretario de finanzas, de abogado general, de contralor y de secretario general del sindicato o secretaria general del sindicato. Pero los otros 3 podríamos elegirlos para poder tener un movimiento más democrático. ¿Quiénes son esas 3 personas? Digo, nada más para poder, en algún momento, En este momento no ¿qué tengo sus qué nombres. tal si nos los encontramos? Y dices: Sí, "Oiga, que ¿verdad? 3.000 millones, o sea, Este, ¿qué le hacen a ese dinero?". O sea, desde el 2008 ujú, hasta el 2026 ujú. son los mismos, ellos no han Sí, cambiado, ellos no han cambiado. y se presentan, los conocen Sí las los personas. conocemos físicamente, sí conozco sus nombres, esos nombres, pero de momento no lo Sí, claro, claro. recuerdo, ¿no? Sí, sí. Es el doctor Humberto, el compañero Cabello y otro compañero. En este momento no traigo a la mano sus nombres. Entonces, prudente, híjoles, es que hasta como por una cuestión hemos visto tanto en este país, Ujú. que imagínese que no hay una reglas de operación para algo tan básico como es y tentador como es el dinero, que no Claro. sepamos el estado financiero. O sea, ellos pueden decir en algún momento, vamos a agarrar 150 millones para pagar aguinaldos. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. O nos dicen que agarraron 116 millones de pesos en... Eso dicen. Eso dicen, no sabemos. No lo sabemos porque no hay un estado de cuenta bancario que nos diga esto fue. Tampoco tenemos un padrón que nos indique, o más bien una nómina pública donde nos indiquen cuánto le otorgaron a cada uno de los compañeros fideicomisarios en el 2025, en el aguinaldo del 2025. Sería necesario saber si efectivamente se retiraron 116 millones y que efectivamente se destinaron para los compañeros fideicomisarios jubilados, que es para eso, para lo que se necesita el dinero. Pero además, ahí tendríamos otro problema.
no tenemos un padrón oficial y público de quiénes somos esos fideicomisarios, porque unos somos jubilados y pensionados y otros son compañeros en activo. Ujú. Entonces, se saca dinero, se dispersa el dinero y no sabemos si se lo entregaron ese dinero a todos los que estamos aportando al fideicomiso o también a otros compañeros que son jubilados y pensionados, pero que no están aportando al fideicomiso, ni pertenecen al fideicomiso. A la hora de que las personas quieren encabezar el sindicato, el SUPAWAC, Ujú. me imagino que hay un acto de campaña, hay un acto en donde prometen cosas, ¿no? El maestro que ahorita está al frente, el doctor, ¿es doctor Osvaldo o Sí, qué? el doctor El Osvaldo. doctor Osvaldo. ¿Se le ha pedido cuentas? ¿Se le ha pedido, Sí. oiga, por lo menos en un ejercicio de transparencia, Ujú. pues infórmanos de esto, ¿no? Claro, se le ha pedido reiteradamente que nos informe, Ujú. que nos haga cuentas de la misma manera. Esconden los estados de cuenta bancario. Cuando nos muestran en ciertas proyecciones esos estados de cuenta bancario, tienen borrados ciertos rubros. Ellos apelan a la discrecionalidad, a la confidencialidad. La verdad es que no creo que quepa aquí este asunto de la confidencialidad, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas peticiones que le hemos hecho Ujú. al secretario general? Desde un principio, no solamente le pedimos que nos informara, sino que le exigimos que no tomaran recursos de ese fideicomiso hasta que no tuviéramos Ujú. claro por qué, o claras las razones por las cuales ahorita o en ese momento la universidad requería retirar dinero. ¿Por qué lo pedíamos? Bueno, porque sí tenemos conocimiento que la universidad en el ejercicio fiscal del 2025 tenía disponibles 800 millones de pesos para pagar nuestros salarios y nuestras prestaciones a los jubilados. Entonces, bueno, ¿cuáles son los motivos? Estos motivos obviamente no nos los dio el secretario general, sino se otorgaron en esa asamblea del 23 de marzo. ¿Cuáles fueron los motivos que esgrimieron? Uno, en el sentido de que el gobierno federal solamente había aportado el 1.5% de aumento con respecto al ejercicio presupuestal del año anterior. No me parecía suficiente porque finalmente con todo ese 1.5% se tenía el recurso, Pues sí. ¿sí? El otro argumento es que ya habían tenido observaciones de una auditoría que se les hizo en el 2024, donde tuvieron que reintegrar 46 millones de pesos a la federación por no haber ejercido el fideicomiso. Personalmente me di a la tarea de averiguar en qué consistía esa auditoría. Aquí tengo el link de esa auditoría y esa auditoría no dice que les hicieron la observación de regresen 46 millones de pesos porque no han ejercido el fideicomiso. No, les dijeron regresen esos 46 millones de pesos porque los destinaron a 3 fideicomisos, no sabemos qué cantidad a cada fideicomiso, no lo dice ahí ese documento, y además regrésenlo porque no sabemos si se destinó para los beneficiarios. Ujú. Es decir, ese recurso originalmente iba destinado para otras cosas que desconozco, para qué iban destinados, hacen la auditoría y los auditores o la auditoría dice, regresen ese dinero. Ujú. Pero nada tiene que ver, porque no era una auditoría al fideicomiso, no hicieron una auditoría Era el profesor, era la era una universidad. auditoría a la universidad. Ujú. Y en la universidad encontraron Que había 46 millones que se habían destinado quizá bueno, sí para depositarlos al fideicomiso, pero esa es una obligación que tiene la universidad per se. ¿Sí? La universidad tiene la obligación de otorgar al 2 por 1 en proporción lo que nosotros
otorgamos al fideicomiso. Es, Si es yo un otorgo compro- 1 peso, ellos tienen que otorgar 2 pesos. es un compromiso que hicieron además a la hora de firmar y que ustedes Claro. aceptaron Ujú, no hacer válida lo de ujú. la jubilación dinámica, ¿no? O sea, Sí. o sea, no es una cosa regalada. No. Hay que entenderlo así, ¿no? O sea, esta Ujú, es una cuestión que se gana, es un derecho que se ganó ujú. y todo ese dinero se junta en un fideicomiso para que la universidad tenga viabilidad. Claro, este asunto es muy interesante de la viabilidad, porque de pronto el Se oye secretario, complicado, ¿verdad? Se oye muy neoliberal. Manuel Gerard, no, es que nuestro secretario general en una reunión de consejo consultivo le recrimina a una compañera de por qué habla de crisis o que la crisis debiera de ser el argumento que esgrima la universidad para poder disponer recursos del fideicomiso. No, recordemos que en su momento, en el 2008, cuando gobernaba, si no mal recuerdo, el presidente Felipe Calderón, cuando aquí en el estado gobernaba Yes. Garrido Patrón, Ok, sí. como rector estaba Raúl Iturralde y en el sindicato Marco Antonio Rubio Abonce. En ese momento, ¿qué es lo que esgrimen? La viabilidad de las universidades públicas Ujú. y en concreto de esta, ¿sí? Y evidentemente para poder sostener la viabilidad ocurrieron dos cosas. Una, aquí le cerramos la llave a los compañeros docentes que se vayan a contratar a partir del 15 de junio del 2007 y le quitan la jubilación dinámica a estos compañeros. Hoy, graciosamente, a los jubilados y pensionados nos dicen, ustedes fueron los culpables de que hoy no tengamos, nos han echado en contra a los compañeros en activo que se quedaron sin jubilación dinámica. Y no fuimos nosotros. Sí hubo una votación. Lamentablemente sí hubo manejos en esa votación. Ujú. Y bueno, sí se modificó el contrato colectivo, se les quitó esta parte a los compañeros, esta cláusula, y en consecuencia se creó el fideicomiso. Ujú. Pero digo, quizá para entender todo esto, era una tendencia mundial, o sea, no era una cosa de que quisiéramos, o sea, evidentemente el poder del Estado ejerció toda esa posibilidad para que se votara a favor, o sea, además, quitar ese beneficio a los nuevos maestros, pues fue un golpe muy severo, pero no es una culpa de ustedes o no es una culpa de, o sea, eh, digo, por lo menos se votó, ¿no? Digo, Sí, hay que ok. dejarlo, por lo menos se votó. Dejémoslo así. Ajá. Pero bueno, sí, eh, sin embargo, ¿qué es lo que podemos observar de 18 años para acá? ¿Han tenido viabilidad la Universidad Autónoma de Querétaro? Claro que Sí. sí. Ujú. Entonces no tendríamos razón, no tendría sentido la existencia de ese fideicomiso, porque se presta, y vuelvo a insistir, es tentador tener entre 8 personas decidir qué hacer con 3.000 millones de pesos. No, pero no es. Oiga, pues estamos hablando de 3,000 millones de pesos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Ujú. ¿Qué hacer, maestro? Porque pues han venido muchas personas aquí a decirme, pues que la radiografía casi todos coinciden, ¿no? Entre que no hay información clara, Ujú. pero ¿qué hacer? O sea, yo no entiendo eso de que un líder sindical pues esté tan cuestionado y no salga ni siquiera a informar, o sea, que, que, que al interior no hay debate del sindicato o que sí está muy, o Están son muy ustedes muy poquitos o qué. Está muy cooptado el asunto de los espacios sindicales, ¿sí? Ujú. Cooptado por ciertos personajes que van a levantar la mano, no quieren escuchar argumentos, solamente quieren escuchar lo que diga, en este caso, el líder institucional. Ujú. Eh, es muy lamentable, pero esa es la cultura con la que nos estamos moviendo. No sé cómo lo han logrado. Somos poquitos, pues no somos poquitos, solamente que no acudimos todos los que estamos inconformes a los espacios de discusión. Ujú. Cuando le pedimos información al secretario general,
Em, yo le digo que tiene un asunto ahí medio de despersonalización, porque digo, es que como secretario general y de acuerdo con los estatutos, tú tienes que informarnos cada 6 meses por lo menos con respecto a el patrimonio del fideicomiso, la toma de decisiones alrededor del fideicomiso. Ujú. Y dice, no, es que una cosa es ser secretario general del sindicato y otra ser el secretario del comité técnico del fideicomiso. Ujú. Le digo, es que finalmente tú estás ahí como secretario del fideicomiso Porque eres secretario. porque eres secretario general del sindicato. Es esta posición ex oficio que tienes. Ujú. Entonces no puedes desprender una situación de otra, pero bueno, ese es Y su entonces, argumento. y entonces ya no le contesto, ¿o qué? No, bueno, dice cosas muy bárbaras. Sería, no puedo ni siquiera replicar todo lo que se dice en los consejos consultivos porque lee salteadamente las cláusulas del contrato mal interpretadas. No soy abogado, pero sí sabemos leer y sabemos qué es lo que dice ahí. Ujú. Y no se puede ser tan antidemocrático, ¿no? O sea, se comporta como un dictador. Sí, como un dictador. Ujú. Sí. ¿Y cómo gana las elecciones? ¿O por eso las gana? ¿O por ¿Y eso las cómo gana? gana? ¿No Es una ganó? buena pregunta. No sé cómo ganó. Yo no voté por él, ¿no? Ujú, Pero sí entiendo que ganó porque tuvo la mayoría. ujú. Ujú. Este, la verdad ahorita ni recuerdo si tuvo una oposición o no. Sé que había un grupo que se quería oponer y empezaron a ver ciertas cosas en donde a ese grupo lo sacaron de la contienda. Entonces creo que fue él solo. Pero, ¿por qué gana las discusiones? No es que gane discusiones en el consultivo, imponen a través del mayoriteo de votación decisiones en el consultivo, en el consejo consultivo. O sea, es muy parecido ¿Quién? a la CTM, Más o a esa menos. vieja CTM que tanto Así es. cuestionamos. Sí, estamos en un sindicato Charro. blanco, charro, blanco. De hecho, pues vamos a tener aquí una reunión de la CONTU, y pues vamos a ver qué sucede con esos sindicatos universitarios, a ver si los comités ejecutivos, por lo menos habrá otros que no se comporten como tal, ¿no? Y veremos cómo manejan, si es que tienen fideicomisos, cómo es que los han manejado, qué destino han tenido, qué experiencias nos pueden compartir, ¿no? Qué grave, ¿no, maestro? O sea, porque además parecería que ya estamos en otro tiempo. O sea, el 2026, en el 2026 corren otras cosas, hay una vida pública distinta, pero en el Sopaguac no corre eso. Sí, me llama mucho la atención que precisamente estamos en unos tiempos donde el Estado, Ujú. en lo general, no me refiero al gobierno federal, gobierno estatal, sino al Estado en general, y la sociedad en general camina hacia una preocupación por los procesos sociales, por el avance de los colectivos, y pareciera rarísimo que la universidad va en contrasentido, que se coloca en una postura más de imposición, ujú, más autoritaria, en todos los sentidos, ¿eh? Me estaba leyendo hace unos días, maestro, que el grupo de la rectora ganó y lo presumían, estaba en una mesa y lo presumían, Ujú. que ganó avasalladoramente las elecciones para el Consejo Universitario. Pues yo no sé qué eso, si eso es celebrar. O sea, si estamos en si eso le beneficia a la universidad, si eso le beneficia a la propia rectora. No entiendo eso, pero esa reflexión corre como de que los aplastamos. O sea, es avasallador. ¿Cuál es su reflexión? Es que había un consejero disidente, Ujú, y no disidente, porque no tendremos que considerarlo como tal. Era el único consejero universitario que ujú, estaba ejerciendo la función tal como deberían de ejercerlas todos. ujú. ¿Cómo? Preguntar, cuestionar cómo se maneja
no solamente al destino de los recursos, sino hacia dónde tiende a ir la Universidad Autónoma de Querétaro, en la preocupación de qué va a pasar. Estos recursos se tienen que destinar hacia los estudiantes, se tienen que destinar hacia los profesores, que son los que forman estos estudiantes. Tiene que ser destinada hacia los trabajadores administrativos, que son los que sostienen la vida cotidiana del ser universitario. Y siendo el único que hacía su función, en cada consejo universitario donde él se presentaba, unánimemente pareciera, estaban en contra de él. Y hoy están felices porque no se religió, hicieron un control a través de sus mecanismos y pues ya no se pudo reelegir. Él ya ni lo intentó hacer. Ahora, ¿qué va a pasar con ese consejo universitario? Bueno, pues es un consejo donde solamente se va a escuchar una voz y todo el mundo va a ir a levantar la mano y a lo mejor todos van a estar muy contentos por eso. Eso se replica en el consejo consultivo en el aspecto sindical. O sea, ahí sí somos un poquito más de compañeros que vamos y alzamos la voz. Ujú. No tenemos representación sindical de nadie más que de nosotros mismos, pero ahí tenemos oportunidad de estar participando. Pero a la hora de las votaciones todas son en contra de lo que nosotros podamos proponer, aunque tengamos el sustento suficiente para nuestras propuestas, de todas maneras, ocurre algo similar. Ujú. Entonces, a mí me parece triste que se celebre, que hoy no vaya a haber alguien que reflexione en torno a lo que se decida hacer por nuestra universidad. Sí, hombre, parece que retrocedimos, ¿no? El tema ahora es más importante ganar 4-1, me dijeron, que la discusión, ¿no? Cuando Ajá, yo recuerdo que, pues desde el mismo lema de la Universidad de Educo en la Verdad y en el Honor, claro, cuando asistí a la universidad, lo único que nos decían los maestros era, oye, pues tu función es preguntar, ¿no? Y claro, ahora, también tengo un grupo de fans que dice, es que cuestionas mucho a la universidad, parece que no la quieres, ¿no? Porque cuestiono porque la quiero, ¿no? O sea, porque exactamente. queremos que sea mejor. Pero sí, quizá la universidad está pasando un mal momento. Muchísimo. Y lamentablemente fue desde el inicio de esta, bueno, no es del inicio de esta administración, se agudizó con esta administración. Ya venía de administración, la administración anterior, pero en esta se agudizó. A Ujú. mí me tocó ver el proceso de elección para la dirección de la Facultad de Psicología y Educación, que es a la que estoy más cercano. Y ahí, por una decisión democrática histórica, se decide que se vote por una planilla completa donde estén candidatos a dirección, a la Secretaría Académica y Administrativa. Y cuando el estatuto orgánico y la convocatoria de rectoría dice, bueno, nada más vamos a elegir director o directora. Ujú. Ujú. Es más amplio Es más, ahí se vota por los tres está muy cargos. bien, ¿no? La Sí, verdad que está está muy muy bien. bien, sí. Y sin embargo, cuando inició el proceso anterior, de quienes ahora están al frente de la administración, hubo una planilla que intentó registrarse. Ujú, No le dieron el registro porque, según el, el comité electoral, ujú. mm, no reunió los requisitos. ¿Cuál era el requisito que no se reunía? Había la petición de que quienes contendieran deberían de tener por lo menos 3 años de antigüedad dando clases de manera continua en la facultad y obviamente en el semestre en curso. El que contendía para la Secretaría Administrativa, el maestro que contendía para eso, fue a solicitar su documento a la Secretaría Académica de Rectoría. Se lo entregan en dos partes. Le entregan un documento donde dicen, sí, el maestro fulano de tal, tiene más de 3 años consecutivos de estar siendo docente de esta facultad y en el presente semestre también es docente.
Se lo entregaron uno por separado, uno que diga 3 años y otro. Lo presenta ante la comisión electoral y la comisión electoral le dice, es que esto tiene que ser en un solo documento. Bueno, es que así me lo entregaron y son oficiales los documentos. Ujú. Bueno, tiene que ser en un solo documento. Y por esa razón, descalificaron a toda la planilla. Algo absurdo. Yo no había vivido eso en la historia de la Facultad de Psicología. Alguna ocasión contendí, fueron otras circunstancias. Ahí sacaron el famoso voto ponderado. Resulta que el voto de un maestro vale más que un voto de los estudiantes, como si fuera de la universidad. Las votaciones, por ejemplo, para presidente de la República, valga más un voto de un senador que de un ciudadano común y corriente, ¿no? Todos valemos igual. Pero bueno, esa fue otra historia, ¿sí? En esta reciente, esto es lo que ocurrió. Fue algo inusitado. Ujú. Pues bueno, ojalá que, pues porque a todos nos convendría que primero que hubiera transparencia, ¿no? Claro. Porque más allá de que la crítica hay que hacerla o hay que sustentarla, pues yo creo que a todos les conviene, a todos nos conviene como sociedad decir, pues aquí está el estado de cuenta y ahí esto es de dinero. Eso No, sería no muy pasa sencillo. nada y Claro. bueno, pues pues vamos a necesitar este dinero para esto y esto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Creo que se oye fácil, Ujú. pero qué complicado ha sido. Pero es que sí, usted lo dice muy bien. 3,000 millones es un tema muy, muy apetitoso. Tenemos un núcleo de profesores de la universidad muy grande. Estaríamos hablando aproximadamente de un 70% de profesores de honorarios. Ujú. Y este y otros tantos que tienen dificultades para su pensión dinámica. Ujú. ¿Qué tal si preservamos esos 3,000 millones y buscamos los mecanismos que permitan que estos compañeros vuelvan a recuperar su jubilación dinámica o que puedan tener salarios dignos los docentes de la universidad? Ese dinero a los jubilados y pensionados, a los fideicomisarios, nos queda claro que no nos lo van a regresar a nosotros. Ujú. Ese es un dinero que se queda en el fideicomiso y que solamente se va a ocupar en una situación donde no haya viabilidad de sostener a la universidad. Hasta ahorita eso no ha ocurrido y ya estamos hablando de casi 20 años. Ujú. Entonces, ¿por qué no buscamos otros mecanismos y ejercemos ese dinero? Y esa es nuestra lucha. No es que queramos que nos regresen el dinero, estamos envidiosos de que el dinero lo están gastando en otras cosas, ¿no? Porque además creo que ni siquiera lo pueden gastar en otras cosas. Solamente queremos claridad, queremos transparencia, que no haya opacidad, que tengamos a la mano los reglamentos operativos. Ujú. Que nos diga ese reglamento cómo es que se debe de ejercer, en qué momento, ¿sí? Cómo podemos participar todos los que aportamos dinero a ese fideicomiso. Eh, yo no sé si legalmente estén haciendo las cosas de manera correcta. ¿Por qué lo digo? Porque una autoridad solamente puede hacer aquello que la ley se lo permita. Si hay una ausencia de ley, porque la propia rectora, en calidad de presidenta de este comité técnico, dijo, no tenemos ese reglamento. Ya estamos trabajando en un despacho externo para que nos presenten un proyecto. Esto fue desde el 23 de marzo. A la fecha no nos han presentado ese proyecto para poderlo discutir. No lo han terminado a lo mejor. Pues les cuesta mucho trabajo, yo no creo que sea tan difícil, ¿no? Pero ¿Le ha eh, decepcionado la rectora? sí, sí. ¿Usted votó por ella? No tenemos esa oportunidad de votar. Los jubilados ya estamos Ya sé. fuera de eso. Ujú. Entonces, sí, Pues yo no sé si, habiendo ellos declarado que no tenían ese sustento jurídico, estén validados para poderlo hacer. Esto trajo como consecuencia
que algunos de nosotros, metiéramos amparos, Ujú. entendiendo el amparo como un proceso jurídico de protección ante un acto de autoridad. Y es una contradicción que tengamos que protegernos de quien debiera de protegernos. Y digo, Es que del sí, sí. secretario general del sindicato. Es que eso solamente pasa en México. O sea, Ok, un amparo para protegernos del que nos debería de proteger. así es. Maestro, pues hay que darle seguimiento. Y yo creo que ojalá que entre la razón o haya por lo menos una capacidad de diálogo, ¿no? O sea, esa propuesta que está usted emitiendo de poder beneficiar a más maestros, pues que se pudiera simplemente analizar, ¿no? Que se pudiera poner en la mesa, que se pudiera analizar si no, y es viable o no es viable. Bueno, se oye fácil todo, pero es complicado, ya lo sé. Y van a decir, este cuate pues quiere dar todas las recetas. Pues no, o sea, la verdad es de que haya diálogo y que haya mayor transparencia. Claro, recientemente en una asamblea de la Delegación de Jubilados y Pensionados, Ujú, nos nombraron a unos compañeros junto con su servidor como una comisión de entablar un diálogo con el comité técnico del fideicomiso. Ya les entregamos un documento donde les pedimos una serie de cosas, entre otras que nos muestren el famoso reglamento ujú. que iban a trabajar desde el 23 de marzo, que nos muestren el padrón oficial y que sea público de todos los que pertenecemos al fideicomiso, que nos muestren no las cantidades si quieren, pero sí a quienes les otorgaron recursos de los 116 millones de pesos que se sacaron, que nos muestren estados de cuenta financieros y que entablamos un diálogo. ¿Y qué les contestaron? No tenemos respuesta todavía. Es la fecha que no nos han respondido. Ya tenemos ahí nuestro acuse de recibo. Bueno, infinidad de veces por muchos lugares les hemos pedido información. Y no, Una autoridad está obligada a contestar. Aunque nos diga, no, no se puede, no se va a no hacer, quiero, no tárdenme. quiero, pero nos están obligados a decírnoslo y no lo han hecho. Gracias, De maestro. nuestra parte sí está tendida la mano y la voz para poder dialogar. Se tienen la mano durita, pero ya tienen pues, pero bueno, no se puede más, ¿no? Así Pues es. es que así, pues, a ver, son derechos. Claro, Los derechos no se andan rogando, claro, ¿no? se exigen. O Sí. sea, pues, Somos una generación de lucha. de mucha lucha. Ujú. Además, nada les regalaron. No.